Estimados miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico, maestros de la sospecha, les ofrezco un caluroso saludo. Mi nombre es María Alejandra Garcés, junto con Pablo Malpica y con Mónica Ruiz, coordino el seminario sobre Estanislao Zuleta, páginas de Estanislao Zuleta. Y soy estudiante de últimos semestres de literatura en la Universidad Nacional. Desde hace poco estoy asumiendo el rol de representante estudiantil del pregrado al que pertenezco y estoy empezando a empaparme de todo lo que es el movimiento estudiantil en la actualidad. Entonces, con motivo de la coyuntura actual por la que pasa el país, vamos a conversar acerca del movimiento estudiantil y de su papel dentro de todos estos eventos, acontecimientos y situaciones de carácter social que nos interesan a todos. Para esto tenemos un invitado que es Noel Ruiz, estudiante también de la Universidad Nacional, que se va a presentar a continuación. Hola, muchas gracias, María Alejandra, por la invitación. Hola a todos y todas. Mi nombre es Noel Ruiz, soy de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional, CE Bogotá. Ya en vías de concluir todo mi proceso académico y del grado, y pues perteneciente al movimiento estudiantil ya hace varios años. Muchas gracias, Noel, también por haber aceptado estar aquí para conversar, ¿sí? Y para enterar a otras personas acerca de lo que es el movimiento estudiantil y podemos partir de esa pregunta para como empezar a contextualizar y luego ir hacia la coyuntura actual como tal. Entonces, eh, ¿qué es un movimiento estudiantil? ¿De dónde surge? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque hablar de movimiento estudiantil en el marco histórico, por ejemplo, latinoamericano, nos llevaría sí o sí a hablar de más o menos de la época de 1918, 1917, la reforma de Córdoba, la lucha por la autonomía en los claustros académicos. Más allá, podríamos hablar hasta el siglo XV, siglo XVI, con las luchas de resistencia en la academia, con los cambios de las cosmovisiones y la comprensión del mundo. Pero hablando específicamente de qué podemos comprender por movimiento estudiantil, podemos comprenderlo como aquel proceso colectivo de acción constante que tiene objetivos no solo en un marco académico, como muchas veces nos han hecho creer, sino también en un marco político, y en un marco político que implica pues, la transformación de cómo vemos y cómo construimos el mundo en el cual nos movemos. Y hay algo importante para notar dentro de esta dinámica del movimiento estudiantil y es la capacidad y la praxis. Con praxis me refiero a esa reflexión constante y a una acción sujeta a reflexión por parte de los y las estudiantes en sus territorios. Entonces, Claro. eh, Y dale. en ese sentido, pues, digamos, podemos hacer como todo un recorrido histórico, ¿sí? Eh, a nivel mundial, ¿no? De todos estos procesos en donde los colectivos estudiantiles, pues, han tenido incidencia social. Pero entonces, después de ese recorrido, como que tenemos unos precedentes, tal vez externos a nuestro país. Pero, ¿qué termina siendo entonces el movimiento estudiantil en Colombia? Es una pregunta muy difícil porque el movimiento estudiantil en Colombia es uno de los más extraños, de los que ha respondido más a un proceso coyuntural que un proceso sistemático. Pero desde los sentires de la gente, desde nuestros sentires, el movimiento estudiantil en Colombia termina siendo la oportunidad de lucha y resistencia de los sectores más populares y sociales en este país por una transformación que no se ha podido desarrollar en otros sectores en el marco político, como el tradicional, que es los partidos políticos o los sindicalismos, sino es esa alternativa que hemos encontrado los y las jóvenes en nuestro contexto.
Sí, me haces recordar que en algún momento, en una de mis clases de literatura, hablábamos acerca de, no sé, los diferentes movimientos artísticos que se habían dado en el mundo. Entonces, digamos, hablábamos del romanticismo y entonces decíamos, el romanticismo no es una cosa que se dio inmediatamente en toda Europa, ¿sí? Sino que se fue dando de manera paulatina en un lugar, en el otro y entre un lugar y el otro, pues había que o hay que hacer sus matices ahora que lo estudiamos, porque no se da de la misma manera. Hay como unos ejes transversales, ¿sí? Que terminan uniendo a todo el movimiento, pero en cada lugar tiene sus particularidades. Y eso es lo mismo que pasa entonces con Colombia si lo ponemos en contraste, por ejemplo, con los movimientos estudiantiles en otros lugares en Latinoamérica, como para ser más cercanos. Hay una serie de particularidades, como lo acabas de mencionar, y eso es muy interesante porque entonces desemboca esto en, en las razones o en los motivos como que detonan esta necesidad de un movimiento estudiantil en el país. Y pues respecto a esto, uno se pregunta entonces, ¿por qué un movimiento estudiantil? Tenemos el movimiento de los campesinos, el movimiento obrero, el movimiento indígena, y si ya tenemos como estos grupos y estas luchas, ¿por qué un movimiento estudiantil también? Bueno, esa pregunta es un poco más sencilla y es siempre necesario organizarnos en marcos de la resistencia desde los territorios que habitamos. Esto implica que como universitarios, universitarias, personas que construimos universidad en la academia, también construimos universidad en la calle, construimos universidad en los espacios que cohabitamos. Por tanto, ¿dónde es lo más lógico que nos organicemos? ¿Dónde estamos? En este caso, en el sector estudiantil. Esa es una forma de ver, uno de los motivos más importantes, organizarnos desde donde habitamos los territorios. Otra razón importante es porque tenemos herramientas, si se quiere decir de esa manera, que otros sectores sociales no tienen, ¿sí? Y, por ejemplo, en la particularidad colombiana, nosotros y nosotras podemos articularnos y podemos generar una acción y reacción más rápida de lo que otros sectores sociales pueden hacer. Por ejemplo, el proceso del movimiento campesino. Los campesinos, su lucha es de larga data y para generar ciertas acciones, ciertos mecanismos de presión, acción, discusiones políticas, su proceso es un poco más lento, igual con todo el proceso de la minga, igual todo el proceso de los demás sectores. En cambio, el estudiantado tiene una capacidad de una reacción rápida, que es un segundo factor de por qué es importante el movimiento estudiantil. Y un tercer factor de por qué un movimiento estudiantil, un tercer factor se da en la medida de la capacidad de articulación y velocidad a nivel nacional, ¿sí? Así como reaccionamos rápido en movilización, pues también tenemos la capacidad de reaccionar rápido a partir de las herramientas académicas que hemos construido a través de los años. Eso implica análisis un poco más rigurosos, un poco más sistemáticos. Esa es una tercera razón. Listo. Y también pues tenemos en cuenta que como estudiantes o como movimiento estudiantil, pues se tienen unas necesidades y unas luchas propias, pero también se tienen unas luchas que se comparten con el resto de movimientos y con el resto del país, como lo que pues vemos actualmente y que más adelante vamos a tocar. Pero entonces se trata también de que como movimiento estudiantil se consolida un conjunto de personas apoyando las luchas que como país tenemos que dar. Y pues esto ha sido importante dentro de la articulación nacional con otros grupos. No se trata de que el movimiento estudiantil pues tenga una lucha que solamente es de los estudiantes y ahí queda todo el papel del movimiento, sino que se extiende mucho más allá de lo que significa ser estudiante dentro de, por decirlo así, los muros de la universidad, sino que como estudiantes también tenemos un papel social, ¿sí? Un papel como ciudadanos que jugar en las calles por el resto de colectivos y de ciudadanos que nos acompañan. Dentro del movimiento estudiantil, digamos, existen como unos grupos, unas asociaciones, ¿sí? Que lo conforman.
Entonces, hablemos un poco de esos grupos. ¿Qué grupos, qué organizaciones se han formado para conformar ya como tal la totalidad del movimiento estudiantil? Bueno, dale, para esto creo que es importante ver que hay diferentes tipos de estructura organizativa, ¿no? Entonces, en un primer lugar están las organizaciones estudiantiles, que son las de más larga data, más largo aliento, que han durado mucho tiempo, pero que tienen una afiliación o una forma de lectura política específica, ¿sí? Ejemplos de eso está, por ejemplo, la CEU, que es la Asociación Colombiana de Estudiantes, que es más del lado cercano a la JUCO, a la Juventud Comunista, al PSC, Partido Comunista Colombiano y demás. Asimismo está, por ejemplo, está la OCE, ¿sí? Que es la Organización Colombiana de Estudiantes, que hace parte del sector más cercano al MOIR, defensores del maoísmo, etcétera. Están las organizaciones y los procesos de tendencia anarquista, ¿sí? Que en Colombia pues han estado más divididos, que puede ser el GEA, que hoy ya actualmente no está consolidado, que es el Grupo de Estudios Anarquistas, Acción Libertaria Estudiantil, etcétera. Están otros sectores que son más el sector político camilista, de Camilo Torres, y que en esa medida o en ese marco ahí podíamos encontrar en ese momento identidad estudiantil, rebeldía organizada, que es la REO, bueno, entre otros sectores. Están los más cercanos a todo lo que era el proceso de Bolívar. En esa medida pues está la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, que son organizaciones que actualmente existen, que han cambiado sus dinámicas, pero existen en la actualidad. Estas son organizaciones que se han encargado de dinamizar los procesos estudiantiles, ¿sí? En las diferentes universidades e instituciones técnicas y tecnológicas del país. Por otro lado, están los procesos de articulación de organizaciones y de sectores no organizados del estudiantado, que es lo que uno llamaría las plataformas u organizaciones macro, ¿sí? Que en este marco, pues en el 2011 conocemos la MANE, que fue la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pues que llegó hasta el 2013, 2015 en sus últimos alientos. En 2017 nace lo que es ACRES, que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, más cercana esa organización específicamente al sector del MOIR y el Partido Verde. Está por el otro lado lo que fue la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, la UNES, que nace en el 2018 como un encuentro nacional amplio y pues ahí confluían camilistas, anarcos, eh, comunistas, ¿sí? Sectores maochos también, confluían múltiples sectores ahí en la UNES. Y está una que, porque la derecha también tiene sus sectores estudiantiles, y también lo conforman, que es FENARES, que también es una federación de estudiantes o de representaciones universitarias, pero más construida desde la derecha, desde partidos un poco más, ¿cómo decirlo? Sí, más del lado de la derecha, ¿no? Entonces ahí vamos a ver representantes del partido de la U, de Centro Democrático, que hay una gran inquietud, es decir, hacen parte del movimiento estudiantil, yo diría en la actualidad no, pero sí dinamizan de una u otra forma ciertas discusiones dentro del estudiantado. Entonces, eso es una forma de consolidación y organización y articulación. Y está por otro lado lo que son los procesos más de base. Y cuando digo procesos de base, me refiero a esa articulación que se hace propiamente del estudiantado no organizado en las facultades, en los departamentos de carrera, que algunos le llaman consejos, otros llaman coordinadoras, etcétera, dinamizadores. Eso es lo que tenemos actualmente en todo este proceso organizativo en la Nacho y en Colombia. Todo eso que mencionas es súper importante porque también pues, nos hace ver la diversidad que conforma el movimiento estudiantil. ¿Sí? El movimiento estudiantil no es, por decirlo así, uno solo, ¿sí? No hay unas solas ideas, sino que confluye toda esta diversidad de pensamiento de la que hablas, que pues por una parte enriquece al movimiento y genera debates también frente a las decisiones que hay que tomar cuando pues se hace necesario nuestro actuar o nuestra palabra como colectivo estudiantil. En este sentido, pues uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿quién o quiénes pueden hacer parte del movimiento estudiantil y cómo hacerlo? Si yo soy estudiante, ¿cómo hago parte del movimiento estudiantil? O si es que por ser estudiante ya hago parte de ese movimiento. Yo creo que
comienzo por eso último que dices, y es, no todo el que es estudiante hace parte del movimiento, ¿sí? El movimiento implica una acción, y como yo te decía hace un rato, esa acción implica reflexión y acción política. Evidentemente, no todas las personas que entran a una universidad o a un instituto técnico tecnológico van a decir, hey, yo quiero hacer un parte del proceso de discusión política. No. Yo diría, tú haces parte del movimiento en el momento en que entras a la discusión política o en el momento en que te accionas desde un punto de vista político. Por ejemplo, hay personas no organizadas que marchan. ¿Sí? Ahí está haciendo parte del movimiento, no en la discusión como tal, pero sí la dinamización de la acción. Ahora, para responder específicamente tu pregunta de quién es, cualquiera puede ser parte. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, lo puedes hacer desde lo que hablábamos hace un rato, desde los sectores, lo más local, que es coordinadora, consejos en tu propia facultad, en tu propio departamento. Puedes hacerlo articulándote a una organización estudiantil de términos políticos, como las que mencionábamos hace un rato. Puedes simplemente saliendo a marchar y decir, no estoy organizado, pero quiero apoyar. O puedes hacerlo desde la manera de la política tradicional, es uniéndote a un partido, pues, que es lo menos visto en Colombia en este momento dentro del movimiento estudiantil, pero sucede. Entonces creo que hay múltiples formas de participar y es muy sencillo ingresar. El tema es de dónde quieres hacerlo y desde cómo ves el mundo y cómo construyes el mundo, así mismo tomas la decisión de cómo participas. Si tú crees en la democracia representativa, muy seguramente vas a decir yo quiero entrar a la OSCE. Si no crees en la democracia representativa, vas a decir probablemente yo quiero entrar a un sector de procesos autonomistas o anarcos. Entonces depende desde dónde estás viendo y construyendo tu mundo. Es bastante particular que el movimiento estudiantil pues siempre se ha vinculado, y lo digo de esta manera, teniendo presente la forma como la gente del común y corriente ve al movimiento. Si es que tienen de pronto en su cabeza que existe un movimiento, porque la mayoría de personas no lo saben. Y, y está el movimiento actuando, hablando, generando ideas, generando formas de lucha, pero pues muchas veces se dice los estudiantes, ¿sí? Como si fuésemos cada estudiante en particular y no tuviésemos realmente una organización y una articulación. Entonces, quienes sí nos ven como un movimiento, generalmente nos relacionan es con la universidad pública y no con las universidades privadas. Y sí, la mayoría como de luchas y de iniciativas terminan surgiendo de los estudiantes de las universidades públicas a lo largo del territorio nacional. Pero entonces, los estudiantes de la universidad privada también pueden hacer parte del movimiento, también tienen unas formas de participación ahí. ¿Me repites la pregunta? Que se cortó un momento, por favor. Sí, claro. Te decía que si nos ven como movimiento, nos ven como los estudiantes de las universidades públicas, de la Universidad Nacional, de la UES, de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Y no como un grupo de estudiantes en donde también tienen cabida los estudiantes de la universidad privada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol de las universidades privadas o del estudiantado de estas universidades dentro del movimiento? ¿También tienen cabida ahí? Claro que sí, y yo, por ejemplo, te pondría dos ejemplos. En el 2011 con la MANE, la universidad privada, las universidades privadas se articulan para rechazar la reforma a la educación de esa época. Después de la MANE hay un proceso de reflujo. Reflujo significa que como que hay una quietud por un tiempo corto, mediano, o en algunos casos en Colombia hasta de larga data, pero llegamos al 2018 donde las universidades privadas se reactivan y que no han cesado, o sea, esa activación política y discusión política, por el contrario, ha crecido, llevando a que universidades que no habían participado en la discusión política anteriormente hoy lo hagan y dando como resultado algo que era bien extraño, por lo menos en los últimos años y décadas del movimiento estudiantil colombiano, y es dando la oportunidad que las universidades privadas también entren en paro. ¿Sí? Escuchar cómo la Universidad de los Andes entra en paro, la Universidad Javeriana está entrando a paro, universidades como la San Buenaventura se vienen a la movilización y discuten el paro. O sea, universidades que no han tenido un referente de discusión política fuerte, hoy lo tienen y hoy dinamizan, o sea, la cantidad de personas que
salen de una universidad privada a movilizarse, no estamos hablando de 50, de 100 o de 200, estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 personas. Esto es una capacidad política que va en aumento y que es algo que parece no detenerse por ahora. Bueno, y algo importante, y en la discusión política, algo que ha dinamizado la universidad privada de manera mucho más potente y fuerte en relación a la pública, es que la universidad privada se está discutiendo ICETEX. La universidad pública lo hace, pero en menor medida. La universidad privada, una de sus banderas es la lucha contra el ICETEX, y eso ha dinamizado la discusión política bastante. Claro, sí, dentro de las luchas, entonces, hallamos puntos que tenemos en común por los cuales unirnos, por los cuales tomar una posición política. Y realmente es muy bonito cuando uno entra a la universidad y empieza a ver situaciones que le despiertan esa necesidad de organización y esa necesidad de tomar una postura política. Y es lo que decías de los consejos estudiantiles, ¿no? Que se forman dentro de las carreras, dentro de los departamentos, dentro de las facultades, desde donde empieza a darse una organización que luego se va a juntar con esas otras organizaciones que hay alrededor y entre todos se forma el diálogo, el debate y la necesidad de ser un conjunto que trabaja desde estos grupos más pequeños, pero que luego va escalando todo hasta que llegamos, en el caso nuestro de la Universidad Nacional, a unas discusiones de sede, ¿sí? Hay unas discusiones que ya son de Universidad Nacional como tal, y esas discusiones terminan dándose entre las universidades y entre el movimiento estudiantil unido de las diferentes centros de educación superior en el país. Entonces, es ver cómo de la necesidad de dos o tres personas en una carrera para organizarse, para tener una postura crítica, ¿sí? Frente al mundo en el que uno vive, pues luego va a terminar siendo un colectivo bien grande desde donde hay diferentes formas de participación, como ya lo mencionabas. Y bueno, entonces, en este sentido, ya que hablamos de por qué un movimiento estudiantil, ¿cuáles han sido los logros más relevantes del movimiento estudiantil en Colombia? ¿Sí? ¿A qué se ha llegado? No se trata únicamente de que tenemos unas asambleas y salimos a las calles a marchar, sino que es todo un proceso mucho más amplio, mucho más organizado, con unos resultados reales. Incluso no podría decir en nuestro caso como estudiantes de la Universidad Nacional, que la Universidad Nacional hoy en día está en pie gracias a la lucha de los estudiantes. Entonces, bueno, hablemos un poco al respecto. Dale, esta es una pregunta también muy interesante porque permite, a veces las derrotas o los momentos de reflujo nacen porque no reconocemos las victorias que hemos tenido. Y varias de las victorias uno podría reconocer, por ejemplo, en el 2007, que se detiene una reforma en Santander a la educación, en el 2011 que se detiene la reforma, que hace un rato también lo mencionaba, se detiene la reforma a la educación, que esto lo logra la MANE y es uno de los grandes éxitos, podríamos decir. Y estos éxitos, por ejemplo, nadie los sistematiza, pero son importantísimos. Son los éxitos que han tenido las universidades dentro de sus paros al interior. Sí, un ejemplo puede ser 2017, cuando la Nacho detiene la reforma 044, que era una reforma de bienestar sumamente lesiva para los y las estudiantes. Otro de los triunfos que tenemos y podemos observar en la actualidad es todo el tema relacionado con los acuerdos a los que se llegó en el 2018, que son los acuerdos hoy, siguen siendo unos acuerdos muy controversiales, si se debía o no firmar el acuerdo con el gobierno, pero es un triunfo en la medida en que se logra saldar ciertos, o bueno, se logra acordar para saldar ciertos vacíos presupuestales que tiene la universidad pública hoy en el país. Otra victoria, yo creo que esta victoria es muy importante resaltarla, es todo lo que se desarrolla, por ejemplo, desde el 2018 hasta ahora. O sea, el momento que vivimos actualmente y el auge político que tiene nuestro país en la discusión, en los sectores sociales y la crítica a este gobierno, pero también la crítica a este estilo de vida y a este modo de vida que nos han impuesto durante tantos años, no es algo espontáneo ya, sino que hace parte de ese proceso de resistencia que se comienza en el 2018 y que va ganando legitimidad desde los estudiantes. Que es un triunfo que nadie, no se menciona casi, pero los y las estudiantes logramos ganar una legitimidad
y logramos que las personas empezaran a criticar lo que estaban viviendo. En el 2019 eso empieza a canalizarse, a articularse con otros sectores, y el 2020 con la pandemia nos visibiliza esta pandemia no solo como enfermedad, sino como categoría política, nos visibiliza esas problemáticas que no se habían querido reconocer en el país: pobreza oculta, desigualdad, violencias de género que no se estaban reconociendo hasta ese momento. Y se empieza a sistematizar, se empieza a hacer como, digámoslo así, como un almuerzo, ¿no? Entonces empieza a hervir, empieza a hervir, empieza a hervir, y llegamos al 2021, donde está listo ese almuerzo. Y esto hace parte, es una victoria de los estudiantes en la medida que comenzaron este proceso, comenzamos este proceso y hoy lo observamos. Y decir, por ejemplo, lo que pasaba en estos días. mm, En el 2018, si decíamos matrícula cero, a nosotros nos decían: Matrícula cero, ¿cuál matrícula cero? ¿Qué les pasa? 2020, matrícula cero, ¿cuál matrícula cero? 2021, les damos un semestre de matrícula cero, inmediato, solo para desarticular, pero se da. No es la mejor de las victorias, pero hace parte de esas victorias que ha logrado el movimiento estudiantil en su continuidad. Claro, y uno podría hablar de esas victorias no solamente como una victoria, un logro para los estudiantes que hacemos parte actualmente de la universidad pública o de la Universidad Nacional en nuestro caso, sino que cada uno de esos logros son precedentes que marcan la historia de la educación en el país y de las formas como quienes vienen después de nosotros van a poder tener esos espacios para educarse, esos espacios para acceder a una educación de calidad, que es lo más importante y creo que es una de las luchas de los estudiantes, que la universidad nos pueda brindar una educación de calidad y una educación crítica también frente al mundo que estamos habitando. Incluso nosotros podríamos irnos como un poco más atrás en la historia, ¿no? El movimiento estudiantil, digamos, en Colombia, como que sus primeros pinitos se empiezan a dar en los años 20 y vamos a tener ya como una consolidación como tal, es por los años 50, en donde no solamente tenemos victorias, sino que también tenemos unas derrotas que son muy fuertes y que quedan en la historia nuestra como movimiento estudiantil para fortalecernos y para ver que las luchas pues tienen que seguir, tienen que darse porque hemos conseguido a pesar de que hemos perdido también. Entonces recordamos, por ejemplo, la muerte de Uriel Gutiérrez en el campus de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá en el 54 y esto también junto con la muerte de una decena de estudiantes más en el centro de Bogotá bajo el gobierno de Rojas Pinilla, uno de los acontecimientos históricos tal vez más dolorosos para el movimiento estudiantil que seguimos repitiendo porque la represión del gobierno, la represión policial pues sigue siendo una realidad. Sin embargo, sí, Noel, adelante. No, sí, perdóname que te interrumpa. Hay una cosa que me parece importantísima, y así como es bueno hablar de las victorias, también es bueno reconocer los momentos más duros, ¿no? Y hoy estamos aquí a 13 de mayo. En 3 días se conmemora uno de los momentos, se conmemora, ni creo que no es la palabra adecuada, pero recordamos más bien uno de los momentos más duros que se ha tenido en el movimiento estudiantil, por ejemplo, en la Universidad Nacional, y es el 16 de mayo de 1984, que es una masacre del estudiantado cuando entra la policía militar, el ejército también, al campus de la Universidad Nacional, y desaparecen muchas personas, que hasta el día de hoy, hasta ahora se están sistematizando esas desapariciones, hasta ahora va a salir un informe de la Comisión de la Verdad con este proceso del búho, que es un proceso pues, de sistematización de todo esto que hemos vivido, y en esa medida, pues es una de las derrotas, si se quiere ver así, o los momentos más tristes del movimiento, porque fue un año que cerró la Universidad Nacional y un año donde se perdió campus de la universidad, donde se perdió compañeros y compañeras, donde se perdieron las residencias estudiantiles por completo, donde se perdió los comedores comunitarios más grandes que teníamos en esa época, donde se acercó la universidad, donde se terminó una forma de concebir la universidad. O sea, se dio un inicio a una nueva territorialidad de la Universidad Nacional. Eso creo que me hiciste recordarlo cuando mencionabas todo este proceso de resistencia, por ejemplo, de la década de los 50, la muerte de Uribe, y demás.
compañeros y compañeras ahí en la 13, en el centro. Me hiciste recordar eso. Claro, sí, que no solamente son momentos muy difíciles para el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, sino que también son situaciones que históricamente se han repetido en otras universidades a nivel nacional, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, también con el recrudecimiento de la violencia en los años 80 en diferentes lugares del país. Entonces, yo siento que toda esa historia es necesaria para recordarla, para darle visibilidad, para que podamos llevarle a la gente todos esos precedentes que tiene el movimiento estudiantil y hacerle entender a las personas por qué el movimiento estudiantil es importante, ¿sí? Porque toda esta lucha y esta resistencia es importante y no solamente es que tenemos que cuidar, tratar de conservar lo que tenemos ahora, sino que de una u otra forma es mirar hacia atrás, ver lo que teníamos y luchar por buscar la forma de algún día poder recuperar algo de lo que teníamos antes y que nos fue arrebatado, pero que no se nos quitó del todo gracias a la resistencia de muchos compañeros que han muerto en medio de esta lucha y que es algo, como te decía, que seguimos viendo hoy en día. Y en este sentido, pues podemos seguir hablando como del estudiante como tal. Un estudiante que quiera ser parte del movimiento estudiantil se preguntará qué implicaciones tiene ser parte de este movimiento estudiantil y uno que podría responderle a alguien que tenga esta pregunta. ¿Me repites lo último que se te cortó, por favor? ¿Qué implicaciones? Sí, ¿qué implicaciones tiene ser parte del movimiento estudiantil? Y esto lo podemos conectar con otra pregunta y es, como estudiantes, ¿cuál es el rol que tenemos dentro de la sociedad? Que yo diría no es simplemente el de asistir a una clase, sino que es algo mucho, que va mucho más allá de, como decía ahora también, de las paredes de la universidad. Ok, yo te voy a decir, hay pros y contras, voy a decirlo así. Los pro te permiten crecer en tu discusión política, pero también como persona. Porque en esa misma medida de qué rol tenemos en la sociedad. Wow, uno, bueno, no sé si a quienes escuchen esto les ha pasado, pero muchas veces la cultura en la que crecemos es, tienes que estudiar para ser alguien, para trabajar, para no, generar dinero, para no sé qué. Pero cuando llegas a la universidad, yo recuerdo mucho esa primera charla que tuvimos en la universidad y la discusión que tuvimos es, estamos en esta universidad no solo para trabajar y ya, sino para que lo que estamos aprendiendo pueda transformar a las demás personas. ¿Sí? Que eso es algo importante, o es algo vital. O sea, estamos acá para transformar, no para conformarnos en ese sentido. Uno. Y dos, lo hacemos a través de lo que aprendemos. Estos conocimientos que adquirimos, ya ingeniería, derecho, ciencia política, literatura en este caso, es para pensarnos, repensarnos nuestros territorios. Y eso es una ventaja, es algo que no teníamos antes. Eso es un pro increíble, un pro maravilloso. Porque además conocemos personas, valga otra vez que diga esta palabra, pero maravillosas. Personas que nos animan, que nos alientan, que nos muestran que sí es posible pensarnos un mundo diferente. La cualificación política es tremenda, cómo se crece en el movimiento estudiantil, los amigos y amigas que se construyen, las victorias. Uf, las celebraciones con esas victorias que hemos obtenido son tremendas. Pero también tienen sus contras, ¿no? Y en un país como Colombia, a veces los contras no son simplemente, ay, es que no me queda tiempo, sino es estigmatización. Para nadie es un secreto que la Universidad Nacional, en la Facultad de Humanas, en el Departamento de Sociología, a los estudiantes y a las estudiantes les persiguen, les indican de cosas como terrorismo y otros temas que generan no solo estigma, persecución, sino que ponen además en riesgo su vida. Hoy ser estudiante, muchas veces, o en los últimos años ser estudiante en una universidad pública es un estigma grande sobre, hey, es que eres, no sé, guerrillero. Y que a cualquiera que le pregunten, hey, ¿esto es una universidad nacional? Ah, guerrillero. O clases de echar piedra, no sé. Es uno de los ejemplos que a mí me han hecho. Pero que también genera un riesgo tan alto sobre la vida de las compañeras, pero también le genera un desgaste emocional. Porque así como el movimiento estudiantil reacciona muy rápido, a veces también pierdes el tiempo en la medida, no el movimiento estudiantil, sino pierdes el tiempo de cuidado con uno mismo. Entonces te metes tanto, por ejemplo, había momentos donde
nosotros y nosotras en los encuentros estudiantiles, si dormíamos en 3 días, 8, 9 horas, era mucho. O sea, y no me refiero cada noche, sino me refiero a sumar las noches. Si eran 8 horas, o sea, estamos hablando de dormir 2 horas una noche, 3 horas otra. Y el desgaste físico era tanto, y cuando todo terminaba, pues el desgaste emocional era, uf, tremendo. Entonces, eso es una de las grandes dificultades que hoy tenemos dentro del movimiento estudiantil y es el cuidado propio de nosotros y nosotras. Una de las cosas también que debemos reconocer y que hace parte o que implica ser parte del movimiento estudiantil es tener esa capacidad de articularte como movimiento con otros sectores como el campesino y ver la belleza del trabajo campesino o ver la belleza del trabajo con la minga. Trabajar con la minga es precioso. Trabajar, por ejemplo, con los sectores barriales, de resistencia barrial, los procesos de educación popular, todo esto trae, eso son cosas muy bonitas que vivimos dentro del movimiento estudiantil. Eso como a grandes rasgos, ¿no? Porque podríamos profundizar que también a veces afecta un poco la nota, porque sostener un movimiento estudiantil en Colombia y sostener un rendimiento por superior a 4, 4, 4, 5, hijo de madre, es muy difícil. Sí, claro. De hecho, hacer parte de organizaciones de, como esta, como el movimiento estudiantil, lo que hace, termina siendo en uno como estudiante es sacarlo de la burbuja en la que vive, ¿sí? Y mostrarle que hay un mundo por fuera de eso que le han vendido como su mundo, que es el salón de clases y es el obtener una nota, cuando finalmente es lo que menos importa dentro del proceso que uno inicia dentro de la Universidad Nacional. Entonces, darse cuenta de eso también gracias a los compañeros, gracias a las actividades que se desarrollan dentro de la universidad, siento que es una de las grandes oportunidades que uno como estudiante tiene en la vida, porque muchas veces vivimos encerrados en una burbuja en donde ni siquiera sabemos cómo es ese territorio en el que habitamos, en el que ni siquiera sabemos cómo está nuestro compañero que se sienta en la fila del salón al lado nuestro. Mientras que, como decías, articularnos nos ayuda, por una parte, a conocer muchísimas personas, muchísimas perspectivas, muchísimas historias que enriquecen la vida, que le terminan dando un montón de experiencia para enfrentarse a otros a través del diálogo, a través de los argumentos, ¿no? Y por otra parte, pues también lo mueve a uno a hacer. Y la lucha se hace como desde un espacio intelectual, ¿no? En donde uno aprende a ser crítico frente a eso que le están enseñando, frente a esa transmisión que está teniendo dentro de la universidad, pero por otra parte hay todo un escenario, digamos, de campo, de ir a las calles, y pues este ir a las calles no es solamente el salir en una manifestación, sino que también son todas estas actividades que desarrollamos como grupos estudiantiles en donde compartimos no solo con otros movimientos, como lo mencionabas, con los campesinos, con los indígenas, sino con comunidades específicas en donde tenemos incidencia y en donde no nos reconocen, digamos, por ese estigma que recae sobre nosotros, sino que nos empiezan a reconocer por el criterio, por la calidad de nuestro conocimiento, por la calidad de las actividades que realizamos, porque estamos yendo a la sociedad a entregarle también un poco de esto que nosotros estamos obteniendo en la universidad. Entonces es como todo un tejido social que se empieza a generar entre la universidad, entre los colectivos del movimiento estudiantil y la población, ¿sí? El resto de comunidades en el país. Y creo que ese tejido está fortalecido porque las luchas no se dan como ya lo dije, solamente dentro de unos espacios en donde estamos nosotros encerrados, digamos, hablando o yendo solo a una manifestación, sino que son espacios que se hacen con la gente, con el otro, ¿sí? En donde tienen cabida esos otros, desde la o desde pues la particularidad de cada una de las comunidades del país. Y eso es como otra de las grandes cosas que tiene el movimiento estudiantil. Y bueno, ya como para finalizar, vamos a hablar un poquito de la coyuntura actual, ¿sí? ¿Cuáles son las metas del movimiento estudiantil y cuál es su papel en este momento, ¿sí? Tras, otras no, en el paro nacional que estamos viviendo actualmente. El papel del movimiento estudiantil en el paro actual, wow.
Pues mira que esto es importante porque si notas, esta coyuntura a todos nos sorprendió, ¿no? Que esperábamos un proceso fuerte de resistencia, pero no esperábamos semejante proceso de resistencia. Y permíteme comenzar con eso. Estamos viviendo el paro, no solo unos paros más fuertes, sino tal vez unos paros más violentos de los últimos 60 años en el país. El último paro que teníamos referente a una violencia alta y fuerte era el paro del 77, 1977, bajo una consigna que aún hoy se canta de con palo y con machete como en el 77. Pero es que este paro sobrepasó. El 77 dejó 35 muertos. Hoy ya estamos hablando, la cifra ha oscilado entre los 29 hasta los 42 y probablemente más. Desapariciones, estamos hablando de más de 400, 500 desapariciones, donde el día de ayer se reconoció un cuerpo de un joven en el río Cauca. Había desaparecido en un municipio en un momento donde el ESMAD estalla y se encuentra el joven en el río Cauca con síntomas de tortura. Entonces, esta coyuntura que nos estalla en la cara, digámoslo así, nos sorprende, nos impacta, se termina desarrollando o se termina observando que cada semana hay un sector que mete un poquito más, ¿no? Entonces, está el camionero, no, que los indígenas. Y creo que estamos en un punto, no, las resistencias barriales, y estamos en un punto donde uno de los papeles más importantes que puede generar el estudiantado es resistir el paro, o sea, es darle aliento a este paro. Hasta el momento los estudiantes nos hemos movilizado, pero no hemos sido un actor eh, protagónico en este marco del paro. Y tenemos la oportunidad de serlo, tenemos la oportunidad de resistir y de darle aliento a un paro que también sufre sus desgastes, a un paro que también sufre sus problemas, porque este tipo de paro se desgasta con velocidad y con agilidad. Entonces el estudiantado puede darles aliento que hoy necesita el paro. Dos, el estudiantado puede dinamizar discusiones en los barrios, en las localidades. El movimiento estudiantil tiene esa tarea. No solo somos, y tú dices algo muy interesante, y es romper la burbuja. A veces también el movimiento estudiantil crea una burbuja del movimiento estudiantil y es necesario romperla para salir un poco de nuestros ámbitos de discusión política académica e ir a los barrios, sostener en los barrios, discutir con la gente del barrio, con la gente de localidades, con la gente del municipio, articular donde no hay articulación real. Es una de las tareas que podemos nosotros y nosotros hacer en la medida de la cualificación política. Son dos tareas muy importantes para sostener, para cualificar, para dinamizar, más bien tres tareas que tenemos como movimiento estudiantil en el marco de este paro, ¿sí? Y una cuarta que los sindicatos no reconocen nunca, pero nosotras y nosotros debemos reconocer, y es que quienes ponemos más gente en las calles somos nosotros, ¿sí? No, los sindicatos no ponen los 15.000, 20.000 estudiantes de una universidad, es el movimiento estudiantil que en la medida de sus dinámicas puede poner más gente en en las calles, ¿sí? Pero también son los estudiantes los que han puesto resistencia en muchos de los lugares, son los jóvenes que estudian en muchos casos y en otros que no estudian, pero somos la juventud hemos puesto de manera plural resistencia en los barrios y en las localidades y en las primeras líneas, etcétera. Yo concluiría diciendo que el sistema hegemónico lo lleva a uno como estudiante hacia la universidad y el movimiento estudiantil lo que hace es devolverlo hacia afuera, romper las paredes de la universidad y llevarlo a uno de nuevo hacia la comunidad. Y creo que ese es uno de los grandes logros del movimiento estudiantil, hacerlo ver a uno hacia el país, ¿sí? Y no solamente hacia las aulas de una universidad. Y entonces poder tener conciencia de país, creo que es una de las grandes ventajas que tiene hacer parte del movimiento estudiantil, porque es uno de los logros que allí se consigue. No sé si quieras agregar algo más, Noel. No, me gusta mucho lo que dices. Ujú. El sistema nos lleva a las universidades, pero la lucha nos lleva a las calles. Yo lo resumiría de esa manera. Y seguir Así en es. esto, seguir en esto porque es complejo, ¿sí? Y pues las personas que me escuchen animarlos, porque hay momentos de gran desánimo. Así como uno ríe y celebra, también hay momentos donde uno lamentablemente llora de dolor, ¿sí? Y es muy complejo. Entonces, animar a no caer en medio de un estado como el nuestro, y en el medio de un estado, pues, no sé si la palabra más adecuada, opresor, es un estado, pues, que viola derechos, un estado que se hace el pendejo
las exigencias y un Estado incapaz de responder a la realidad política del país que vivimos actualmente. Claro que sí. Hay que recobrar la fuerza y seguir dando ánimo al paro, a los otros movimientos, a todas estas situaciones, pues que finalmente nos ayudan a fortalecernos como movimiento. Nada, Noel, muchísimas gracias por estar en este espacio, de verdad, muchas gracias por compartir todo eso que como líder en el movimiento estudiantil, pues tienes por decir y que hay que visibilizarlo. Entonces, te agradezco, espero que estés muy bien y a todos los miembros de la Escuela de Pensamiento Críticos, maestros de la sospecha, nuevamente un saludo, esperamos que estén muy bien y les agradecemos por su atención. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Alejandra, muchas gracias.